El precio de la traición. El legado de Leo Vanscroft. Hola a todos. Prepárense para una historia que los dejará sin aliento. Una historia de traición, supervivencia y el increíble poder del amor de una madre. ¿Alguna vez se han sentido completamente solos, enfrentando una tormenta que parece imposible de superar? Pues, la protagonista de hoy, Elena, nos mostrará que incluso en los momentos más oscuros, la fuerza interior puede forjar un camino inesperado. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejar sus comentarios al final. El cuento de hadas quebrado. Una mansión de $10 millones en la costa de California, con vistas al majestuoso Pacífico. Un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas. Un esposo, Julián Vega, cuyo nombre era sinónimo de poder y éxito. Y una esposa, Elena, con 8 meses de embarazo, esperando al heredero de su dinastía. ¿Qué sucede cuando el cuento de hadas se hace añicos? Cuando el esposo trae a su amante a casa y le dice a su esposa embarazada que se vaya. Esta no es la historia de un divorcio tranquilo. Esta es la historia de una mujer que se queda sin nada. De una tormenta que se gesta en el Pacífico y de un bebé que se niega a esperar. Es una historia de supervivencia, de traición, y del momento en que el amor de una madre se convierte en un arma, justo a las puertas doradas de la vida que le fue robada. El aroma del poder y la ruptura. El aire en la mansión Vega siempre olía a dinero, no al fresco y crujiente aroma de los billetes nuevos, sino a algo mucho más profundo. La fragancia de caros arreglos florales que se cambiaban cada 48 horas. El tenue y limpio aroma a aceite de limón pulido en caobas centenarias. Y el sutil toque salado del océano Pacífico que se colaba por los ventanales del suelo al techo de su propiedad en Marbella, España. Durante 2 años, este había sido el mundo de Elena del Valle. Se había movido por sus opulentos y silenciosos pasillos como un fantasma, un bonito adorno adquirido por su dueño, Julián Vega. A sus 36 años, Julián era un titán esculpido en granito y ambición. No solo había heredado el imperio de desarrollo inmobiliario Vega, sino que había duplicado su valor en una década. Su rostro un rasgo familiar y atractivo en las portadas de las revistas de negocios más prestigiosas. Se movía con una quietud inquietante, con la economía de movimiento de un depredador. Sus ojos oscuros no se perdían nada. Había elegido a Elena, una historiadora de arte de habla suave de origen humilde, con la misma precisión que utilizaba para adquirir una empresa rival. Era hermosa, inteligente y, lo más importante, maleable. Era el lienzo perfecto sobre el cual pintar la imagen de un hombre de familia estable y tradicional. Ahora, a sus 28 años, Elena estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo, un varón, un heredero. Había pensado que este sería el punto final que uniría el tejido de su matrimonio, lo que finalmente transformaría la fría apreciación de Julián por ella en algo parecido al amor. Se había equivocado desastrosamente. La noche en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otra. Un martes. Julián llegaba tarde, como de costumbre. Elena estaba sentada en la enorme mesa del comedor, con un solo cubierto frente a ella. El personal había aprendido hacía tiempo a no poner un cubierto para el señor de la casa, a menos que se les indicara explícitamente. Ella trazó el borde de su vaso de agua, su vientre hinchado presionando incómodamente contra el borde de la mesa. El bebé, a quien ya había llamado Leo en el silencio de su propia mente, le dio una patada aguda
e insistente justo debajo de las costillas. «Tranquilo, pequeño», susurró, poniendo una mano sobre el lugar. «Papá llegará pronto». Pero cuando la pesada puerta de roble finalmente se abrió, Julián no estaba solo. A su lado estaba una mujer que parecía haber sido esculpida en hielo y diamantes. Su nombre era Sofía Solís, heredera de la fortuna hotelera Solís. Elena la conocía de las páginas de Sociedad, una socialité afilada como una navaja, conocida por su ambición despiadada y una lista de exnovios poderosos. Ella era todo lo que Elena no era: audaz, descarada e impenitentemente depredadora. Su cabello rubio platino estaba cortado en un bob geométrico severo, y su vestido rojo se ceñía a ella como una segunda piel. Julián ni siquiera miró a Elena. Su mirada estaba fija en algún punto por encima de su cabeza, mientras colocaba una mano en la espalda de Sofía. «Elena», su voz era plana, desprovista de emoción. «Necesitamos hablar». Un frío pavor, más gélido que cualquier ráfaga del Pacífico, la invadió. Se puso de pie, sus manos aún descansando protectoramente sobre su vientre. «Julián, ¿qué es esto? ¿Quién es ella?» Sofía soltó una risa baja y teatral. «Ay, querida, no te hagas la tonta, es tan poco elegante». Se deslizó más allá de Julián y pasó un dedo bien cuidado por la parte posterior de una silla del comedor, sus ojos recorriendo la habitación con la evaluación de una dueña. «Este lugar podría usar un toque femenino, un toque de mujer de verdad». Julián finalmente encontró los ojos de Elena. No había disculpa en ellos, ni arrepentimiento, solo una frialdad escalofriante. «Sofía se muda aquí. He instruido a mi abogado, el señor Guillermo Santos, para que prepare los papeles del divorcio. Te los entregarán mañana». Las palabras no se procesaron. Eran solo sonidos, sílabas sin sentido flotando en el aire. Divorcio. Julián. Yo estoy embarazada. Estamos esperando un hijo». Su voz se quebró en la última palabra, una súplica patética y desesperada. «El niño estará bien cuidado», afirmó Julián, como si hablara de un activo comercial. «El legado Vega exige un heredero, y tú has cumplido esa función. Pero mi vida, mi futuro, eso será con Sofía». «¿Función?». Elena repitió la palabra, un dardo venenoso en su garganta. «¿Es todo lo que soy para ti? ¿Una función?». Sofía dio un paso al frente, su sonrisa una raya de lápiz labial rojo. «Él necesita una socia, Elena, no un proyecto. Alguien que pueda estar a su lado en el mundo, no esconderse detrás de su nombre». Y añadió, haciendo una pausa para el máximo efecto: «Alguien que pueda darle más de un solo hijo. Vamos a tener una gran familia». Colocó una mano sobre su propio vientre plano, un gesto de puro triunfo malicioso. La implicación era clara. Elena sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El mundo cuidadosamente construido, en el que había vivido durante 2 años, se estaba disolviendo en una pesadilla. Miró del rostro petulante de Sofía al impasible de Julián. El hombre con el que se había casado, el hombre cuyo hijo estaba acurrucado bajo su corazón, era un extraño. Un monstruo. «No puedes hacerme esto», susurró, las lágrimas finalmente empañando su visión. «Ya está hecho», dijo Julián, con voz cortante. «Tengo tus cosas empacadas. Están en el vestíbulo. Un coche te espera para llevarte a donde quieras ir. El acuerdo prenupcial es inquebrantable. Recibirás el acuerdo que acordamos. Es más que generoso». «¡No quiero tu dinero!», gritó, un grito primal y desgarrador saliendo de sus pulmones. «¡Esta es mi casa! ¡Soy tu esposa!». «Fuiste mi esposa», la corrigió, en pasado. «Una bofetada brutal. Ahora eres un obstáculo. Y yo siempre elimino obstáculos». Se volvió hacia la ama de llaves, la señora García, que estaba parada junto a la puerta.
su rostro pálido por la conmoción. «Señora García, por favor, acompaña a la señorita del Valle fuera». La señora García, una mujer que le había mostrado a Elena más amabilidad en 2 años que Julián en todo su matrimonio, la miró con ojos compasivos. Pero era una empleada. Su lealtad estaba comprada y pagada. Elena se quedó inmóvil. Su mente, una vorágine de conmoción y dolor. Empacado, un coche esperando. Él había planeado esto. Cada detalle cruel había sido meticulosamente arreglado. La humillación era el objetivo. Convocando un último vestigio de dignidad, enderezó los hombros. No sería escoltada como una intrusa común. Miró directamente a Julián, volcando todo su dolor y furia en su mirada. «Te arrepentirás de esto», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Un día mirarás atrás a este momento y comprenderás lo que has desechado». Julián simplemente se encogió de hombros, un gesto de suprema indiferencia. «Lo dudo». Elena se dio la vuelta y se alejó del comedor, pasando por los ojos compasivos del personal, pasando por la sonrisa triunfante de Sofía Solís. En el gran vestíbulo con suelo de mármol, su vida la esperaba en 3 maletas de diseñador. La vida que había conocido había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, una ola de mareo y un dolor agudo y punzante la invadió. Tropezó, apoyándose en una mesa de consola. «¿Está bien, señora?» La señora García se apresuró a su lado. «Estoy bien», Elena jadeó, aunque no lo estaba. El estrés, la conmoción, estaba pasando factura. Rechazó el dolor, negándose a darles la satisfacción de verla colapsar. Salió por la enorme puerta principal y al aire fresco de la noche. El conductor, un hombre que no reconoció, le abrió la puerta del coche. Ella no se subió. En cambio, se volvió para mirar la mansión. No era un hogar, era una tumba, una jaula dorada, y finalmente estaba brutalmente libre. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de ella, sellándola fuera de su propia vida, el dolor punzante regresó, más agudo esta vez. Se apoyó contra el frío hierro de la puerta principal, la intrincada V de Vega, presionando su espalda como una marca. El coche esperaba. El mundo estaba en silencio, excepto por el choque rítmico de las olas en la orilla de abajo. Estaba sola, embarazada y sin hogar. El cuento de hadas había terminado y la historia de terror acababa de comenzar. Un rayo de esperanza en la tormenta. El mundo fuera de las puertas de la Hacienda Vega era un borrón desorientador. El conductor permanecía en silencio junto a la puerta abierta del sedán negro, un autómata sin rostro en la crueldad perfectamente orquestada de Julián. Durante unos momentos, Elena no pudo moverse, sus pies arraigados al pavimento cuidado. El sonido de las olas, antes una nana relajante, ahora parecía burlarse de ella, un recordatorio implacable del caos que acababa de engullir su vida. «Señora», la voz del conductor era impersonal. «¿A dónde? ¿A dónde?» La pregunta era un abismo. No tenía familia en California. Sus padres, jubilados y viviendo en un pequeño pueblo de Extremadura, tenían una salud frágil. No podía infligirles esta pesadilla por teléfono. Sus amigos, los pocos que tenía, eran amigos de Julián, conocidos de sociedad que se dispersarían como palomas a la primera señal de escándalo, excepto una, Clara. Clara Ramírez había sido amiga de Elena mucho antes de Julián, en sus días universitarios. Una chica becada, astuta y ferozmente leal, que se había abierto camino hasta una de las mejores facultades de Derecho. Clara era ahora una asociada junior en un bufete de litigios en el centro de Madrid. Veía el mundo de Julián
con una buena dosis de cinismo, y nunca le había impresionado el nombre Vega. Con dedos temblorosos, Elena sacó su teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía teclear la contraseña. Encontró el número de Clara y pulsó llamar. «Elena, ¿qué pasa? Son casi las 10». La voz de Clara era cálida, inmediatamente reconfortante. Elena abrió la boca para hablar, pero todo lo que salió fue un sollozo ahogado. La presa de su compostura se rompió, y todo el peso de su situación se le vino encima. «¿Quién? ¿Quién? Elena, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?» El tono de Clara cambió instantáneamente de informal a preocupado. «¿Estás bien? ¿El bebé está bien?» Él me echó», Elena logró decir entre jadeos. «Julián me echó. Su amante está allí. Ella está en nuestra casa». Hubo un momento de silencio atónito al otro lado, seguido de una serie de maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marinero. «Ese hijo de puta», gruñó Clara. «¿Dónde estás ahora mismo? Dime exactamente dónde estás». «Estoy fuera, en la puerta». «No te muevas. No te subas a su coche. No vayas a ninguna parte. Voy a recogerte. Estoy a 40 minutos. ¿Puedes esperar 40 minutos?» «Sí», susurró Elena, aferrándose a la voz de Clara como a un salvavidas. «Vale. Quédate quieta. Y Elena, vamos a quemarlo hasta los cimientos, te lo prometo». La llamada terminó. 40 minutos. Podía hacerlo. Le dijo al conductor que estaba esperando a una amiga y vio cómo él, después de una breve llamada, presumiblemente a Julián, volvía al coche y se marchaba, dejándola a ella y a sus 3 maletas a un lado de la carretera de la costa. Los minutos se arrastraban. Los faros de cada coche que pasaba se sentían como una acusación. Era un espectáculo. Una mujer embarazada sentada en una maleta Louis Vuitton, expulsada de su propia mansión. El dolor en la parte baja del abdomen continuaba, un dolor sordo y persistente. «Contracciones de Braxton Hicks», se dijo a sí misma. «Solo estrés. El bebé no podía nacer ahora. No aquí. No así». Pensó en la guardería que había diseñado con tanto amor. Los tonos suaves y neutros, el mural pintado a mano de un bosque caprichoso, la cuna que ella y Julián habían elegido juntos en un raro momento de emoción compartida. ¿La habría visto ya Sofía? ¿Se pararía en esa habitación, la habitación destinada a Leo, y planearía su propio futuro? La idea fue un golpe físico, más doloroso que cualquier calambre. Mientras tanto, dentro de la mansión, Sofía Solís se instalaba, recorrió las habitaciones, sus tacones resonando en los suelos de mármol, una conquistadora inspeccionando su nuevo territorio. Pasó una mano despectiva por los toques personales de Elena, la colección de libros de arte, las fotos enmarcadas de los padres de Elena, el suave paño de cachemira en el sofá. «Necesitaremos redecorar, por supuesto», anunció a Julián, que se servía un whisky en la barra. «Esto es todo tan provinciano, tan soso». Julián simplemente gruñó en respuesta, sus ojos oscuros y preocupados. Echar a Elena había sido un movimiento necesario, un golpe quirúrgico para despejar el camino para su futuro con Sofía y la poderosa alianza con su familia. Pero ver su rostro, el dolor crudo en sus ojos, había removido algo incómodo dentro de él. Un atisbo de algo. Lo extinguió con un gran trago de whisky. El sentimentalismo era una debilidad que no podía permitirse. La señora García observaba desde las sombras del pasillo, su corazón doliéndose por la mujer que había sido tan cruelmente desechada. Había trabajado para los Vega durante 20 años, primero para la formidable madre de Julián, doña Victoria, y ahora para él. Había visto la crueldad de la familia de cerca, pero este era un nuevo nivel de frialdad. Miró a Sofía,
que ahora se pavoneaba frente a un gran espejo, y no vio nada más que avaricia. «La guardería está por aquí, ¿no?», preguntó Sofía, sin esperar respuesta, mientras se dirigía por el pasillo. Abrió la puerta de la habitación de Leo. Era un santuario de paz y amor, todo lo que el resto de la casa no era. El labio de Sofía se curvó en una mueca. «¡Qué cursi!», dijo, acercándose a la cuna. Recogió un pequeño león de peluche que Elena había colocado en la almohada. «Convertiremos esto en un gimnasio, o tal vez un vestidor para mis zapatos. Necesitaré el espacio». Julián apareció en el umbral detrás de ella. «Déjalo por ahora, Sofía». «¿Por qué?». «No es como si ella fuera a volver por él», dijo con una risa, arrojando el león de peluche al suelo. Ese pequeño acto cruel fue lo que rompió la lealtad de la señora García. Durante años había servido a los Vega por un sentido del deber y la dependencia, pero Elena siempre la había tratado con respeto y amabilidad. Y ese león de peluche, un simple juguete para un niño por nacer, representaba una inocencia que estaba siendo pisoteada. En ese momento, la señora García tomó una decisión. Su lealtad ya no era al nombre Vega, sino a la joven a la que acababan de arrojar a los lobos. 42 minutos después de su llamada, un Honda Civic destartalado, un marcado contraste con la procesión de coches de lujo que solían adornar la entrada de los Vega, se detuvo con un chirrido. Clara salió disparada, su cabello oscuro volando, sus ojos brillando con furia justa. No dijo una palabra al principio. Solo envolvió a Elena en un abrazo feroz y protector. Elena se desplomó contra ella, la fuerza a la que se había aferrado, finalmente cediendo. «Te tengo», murmuró Clara, su voz llena de emoción. «Te tengo. Vamos a sacarte de aquí». Juntas, metieron a duras penas las pesadas maletas en el pequeño maletero del Civic. Mientras Clara cerraba de golpe, lanzó una mirada de puro veneno a las puertas de hierro de la mansión Vega. «Pagará por esto él, confía en mí». El viaje al pequeño y desordenado apartamento de Clara en Malasaña fue silencioso. Elena miraba por la ventana, las brillantes luces de Madrid pareciendo ajenas y amenazantes. Ya no era parte de ese mundo resplandeciente. Era una exiliada. El apartamento de Clara era un refugio caótico pero acogedor. Había libros apilados en todas las superficies, expedientes de casos esparcidos por la mesa de café y una pizza a medio comer en una caja sobre el mostrador. Era real. Era vida. No es la mansión Vega, pero las cerraduras funcionan y el casero me tiene miedo», dijo Clara, intentando un poco de ligereza mientras despejaba un espacio en el sofá. «Siéntate, te haré un té». Mientras Elena se hundía en los cojines desgastados, el dolor punzante regresó. Más insistente ahora. Hizo una mueca, rodeando su vientre con los brazos. Clara lo vio de inmediato. «¿Desde cuándo te pasa eso? ¿Desde que él te lo dijo?» «Vale, vamos a cronometrarlas, ahora mismo». Clara cogió su teléfono, su cerebro de abogada cambiando a modo de gestión de crisis. «¿Cada cuánto? ¿Cuánto duran?» Todavía no eran regulares, pero eran innegables. Eran contracciones. «Literalmente te estresó para que tuvieras un parto prematuro», dijo Clara, su voz un gruñido bajo de furia. «Ese monstruo certificado». Elena pasó la noche en el sofá de Clara, entrando y saliendo de un sueño intranquilo, interrumpido por oleadas de dolor y un dolor más profundo y profundo de traición. Clara cabeceaba en el sillón de enfrente, con un bloc de notas legal en su regazo, ya esbozando los primeros planes de batalla en una guerra de la que Julián Vega no tenía ni idea. La noche más larga de la vida de Elena estaba lejos de terminar. Afuera,
Una tormenta se estaba formando sobre el océano, el viento aumentando, haciendo vibrar las ventanas del apartamento de Clara. Era una banda sonora adecuada para la tempestad que acababa de desatarse. Y a kilómetros de distancia, en la fría y silenciosa mansión en la costa, un bebé por nacer se preparaba para hacer su propia entrada dramática en el mundo. La contraofensiva. Una madre lucha por su legado. Las siguientes semanas fueron un borrón de dolor, tanto físico como emocional. Las contracciones de esa primera noche finalmente disminuyeron. Una falsa alarma que los médicos del hospital del condado atribuyeron a un estrés emocional extremo. Pero la amenaza de un parto prematuro ahora se cernía sobre Elena como un sudario. Fue puesta en reposo modificado, una existencia frustrantemente pasiva en el espacio reducido del apartamento de Clara. Su mundo se había reducido al tamaño de un sofá-cama. La vista del Pacífico fue reemplazada por la vista de una pared de ladrillos en una escalera de incendios. El aroma de las flores frescas fue reemplazado por el olor a café recién hecho y la comida para llevar de Clara a altas horas de la noche. Fue un descenso discordante y humillante de su vida anterior. Clara era una guerrera. Compaginaba su exigente trabajo con el cuidado de Elena. Sus tardes las pasaba al teléfono con obstetras, terapeutas y contactos legales. Traía a casa artículos para bebés, una cuna, pañales, bodies, todo comprado con su modesto salario. Cada artículo era un pequeño acto de desafío, un testimonio de su resolución compartida. El acuerdo prenupcial es una fortaleza, admitió Clara una noche, revisando el grueso documento que el abogado de Julián había enviado. Ha sido diseñado por los mejores tiburones del negocio. Ha cubierto todos los ángulos. Las cláusulas de infidelidad están exentas. La división de activos está limitada. Es brutal. No me importa el dinero, dijo Elena, con voz apagada. Estaba mirando el techo, su mano apoyada en el movimiento constante y rítmico de su vientre. Leo era su única realidad ahora, lo único que importaba. Sé que no te importa, dijo Clara suavemente, pero él usó ese dinero para controlarte, y lo está usando para desecharte. No se trata del dinero, se trata de la justicia. Tiene que haber una debilidad en alguna parte. La encontraré. Mientras tanto, la historia de la ruptura comenzó a filtrarse en las columnas de Sociedad, cuidadosamente hilada por el equipo de relaciones públicas de Julián. La narrativa era de una separación amigable, un matrimonio que simplemente había seguido su curso. Pintaron a Julián como un hombre que seguía adelante con dignidad, y a Elena como una figura tranquila y privada que deseaba lo mismo. No había mención de una amante, ni de una mujer siendo expulsada en plena noche. Dentro de la mansión, Sofía estaba consolidando su poder. La redecoración comenzó con una venganza. El estilo apagado y elegante de Elena fue arrancado y reemplazado por una estética modernista, dura de cuero negro, cromo y vidrio. Era frío, impersonal y completamente Sofía. Organizó fiestas suntuosas, sus risas resonando en los pasillos donde Elena había caminado en silencio. La señora García observaba todo, su corazón un frío nudo de ira. Cumplía sus deberes con un rostro pétreo, pero sus ojos y oídos no se perdían nada. Escuchó a Sofía al teléfono con su madre, alardeando de cómo había ganado. Vio a Julián cada vez más sombrío, bebiendo más y más cada noche. La imagen de pareja poderosa que proyectaban al mundo era una fachada. La casa no era feliz,
era un campo de batalla de egos. La señora García comenzó una pequeña rebelión secreta. Cuando Sofía ordenó desmantelar la guardería, la señora García empacó cada pequeño artículo con meticuloso cuidado. El león de peluche, las mantas tejidas a mano, el móvil de pequeñas estrellas, y los guardó en un rincón olvidado del ático. Fue un acto pequeño, pero se sintió monumental. Estaba preservando la evidencia del amor que una vez había vivido allí. A medida que se acercaba su fecha de parto, Elena se inquietaba cada vez más. Las 4 paredes del apartamento se sentían como una prisión. Necesitaba aire. Necesitaba sentir el sol en su rostro. Una tarde, mientras Clara estaba en el trabajo, decidió dar un paseo corto y lento hasta un parque cercano. El paseo fue un error. El esfuerzo combinado con el implacable estrés desencadenó algo nuevo. Un dolor bajo y potente se extendió por su espalda y su vientre se tensó con una ferocidad que le robó el aliento. Esto no era como antes. Esto era real. El pánico la invadió. Su teléfono estaba en el cargador, en el apartamento. Estaba sola, a una cuadra de casa y de parto. Tropezó de regreso al edificio de apartamentos. Cada contracción, una nueva ola de agonía que la obligaba a detenerse y apoyarse contra una pared, respirando a través del dolor como había aprendido en su clase de parto en línea. Para cuando llegó a la puerta de Clara, estaba empapada en sudor. Su visión se estrechaba. Buscó a tientas las llaves. Sus manos temblaban incontrolablemente. No podía meter la llave en la cerradura. Otra contracción, más fuerte que la anterior, le dobló las rodillas. Se deslizó por la pared, su cuerpo gritando, y entonces una extraña y terrible claridad atravesó la niebla del dolor. Una imagen de las puertas de la mansión Vega brilló en su mente. El lugar donde su antigua vida había terminado. El símbolo de la traición final de Julián. Un impulso extraño, irracional, pero abrumadoramente poderoso se apoderó de ella. Él no la borraría. Él no borraría a su hijo. La habían expulsado, pero ella traería su legado, su heredero, directamente a su puerta. El mundo giraba por la máquina de relaciones públicas de Julián, que pensaba que ella había desaparecido en silencio. Estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados. Impulsada por una oleada de adrenalina y la furia primal de una madre, se puso de pie. Ignoró el dolor, ignoró toda lógica. Paró un taxi. ¿A dónde, señora?, preguntó el conductor, sus ojos muy abiertos ante su evidente angustia. Marbella, jadeó, dando la dirección de la Hacienda Vega. Y apúrese. El viaje fue una cámara de tortura. Con cada bache en el camino, cada semáforo en rojo. Las contracciones se intensificaban. Agarró el vinilo desgastado del asiento trasero, sus nudillos blancos, su respiración entrecortada. El conductor no dejaba de mirarla por el espejo retrovisor, su pie presionando más fuerte el acelerador. Hospital, señora. ¿Puedo llevarla a Santa Mónica, a la Yucla? No, gruñó. Allí. Solo lléveme allí. Finalmente llegaron a las puertas doradas. El cielo se había vuelto de un púrpura amoratado. La tormenta que había estado amenazando durante semanas finalmente se acercaba. La lluvia comenzó a caer en gruesas y pesadas gotas. Elena prácticamente se cayó del taxi, tirando un fajo de billetes en el asiento delantero. ¡Vaya!, gritó, y el taxi se alejó a toda velocidad, ansioso por escapar del drama que se desarrollaba. Tropezó hacia la puerta y presionó el botón del intercomunicador, su pulgar resbalando sobre el metal mojado.
Una voz incorpórea, la de uno de los guardias de seguridad, resonó. «Sí, soy Elena», dijo, su voz un susurro ronco contra el viento creciente. «Elena Vega, necesito ver a mi esposo». Hubo una pausa. «Lo siento, señora». «Señorita del Valle, tenemos instrucciones estrictas. Nadie puede entrar sin la autorización directa del señor Vega». «Solo dile que estoy aquí», gritó, mientras otra contracción la destrozaba, obligándola a caer de rodillas sobre el frío y húmedo pavimento. «Dile que su hijo viene». Sus piernas cedieron por completo. Se desplomó contra las barras de hierro, la lluvia pegándole el cabello a la cara. Estaba sucediendo. Justo aquí. El último acto de desafío nacido de la desesperación y un amor tan feroz que rozaba la locura. Un nacimiento épico y un legado inesperado. Dentro, Julián y Sofía estaban celebrando una cena. Los invitados eran inversores, personas poderosas a quienes Julián necesitaba impresionar para un nuevo y precario acuerdo de desarrollo en Dubái. Sofía estaba en su elemento, deslizándose entre los invitados, su risa brillante y artificial. El jefe de seguridad, un hombre estoico llamado Francisco, se acercó a Julián, con el rostro sombrío. «Señor, lamento interrumpir, pero su exesposa está en la puerta principal». El rostro de Julián se tensó. «Di instrucciones explícitas, Francisco». «Lo sé, señor, pero ella está... Bueno, señor, parece estar de parto». Un silencio se apoderó de los invitados cercanos. La sonrisa de Sofía se congeló. «¿De parto?», se burló. «No sea ridículo. Es un truco, una súplica patética y desesperada por atención. Deshágase de ella». Julián vaciló. Una mujer de parto, su hijo, en su puerta. El potencial de un escándalo catastrófico lo invadió. Miró los rostros de sus inversores. Sus sonrisas educadas apenas ocultaban su mórbida curiosidad. «Manéjelo, Francisco», dijo Julián, con voz baja y peligrosa. En silencio. Pero ya era demasiado tarde para el silencio. Alguien, un conductor invitado o un vecino, había visto a la mujer embarazada colapsar en la puerta de la famosa mansión Vega y había llamado al 112. Luego, habían llamado al único número que podía convertir una crisis privada en una crucifixión pública. La línea de consejos de un programa de chismes. Afuera, Elena estaba perdida en un mundo de dolor. La lluvia era torrencial ahora. El viento aullaba. Era vagamente consciente de un coche que se detenía, sus faros, cortando la tormenta. Era Clara. Debió haber llegado a casa, encontrado a Elena desaparecida y sabido con su instinto infalible exactamente dónde encontrarla. «¡Oh, Dios mío! ¡Él!». Clara salió del coche en un segundo, corriendo a su lado, quitándose su propia chaqueta para protegerla de la lluvia. Justo entonces, la señora García, que había escuchado la conmoción en las comunicaciones de seguridad internas, hizo lo único que pudo. Salió por una puerta lateral, con una pila de toallas limpias y secas en los brazos, desafiando las órdenes directas de su empleador. «La ambulancia está en camino», gritó por encima del viento. «Yo misma volví a llamarlos». Elena apenas las escuchó. Su cuerpo estaba tomando el control. Con un último grito gutural, que se perdió en el rugido del viento, y con el flash de las cámaras de los paparazzi que comenzaban a parpadear contra la calle mojada por la lluvia, dio un último y monumental empujón. Allí, en las puertas de hierro de la prisión de $10 millones de la que había escapado, en medio de una tormenta furiosa, bajo el resplandor del incipiente circo mediático, nació Leo Vega, el gemido de un recién nacido,
débil pero penetrante, cortó la sinfonía de la tormenta. Por un momento, fue el único sonido en el mundo. Clara, arrodillada en el pavimento empapado por la lluvia, envolvió al bebé resbaladizo que lloraba en su blazer. Su rostro, una máscara de conmoción, terror y asombro. La señora García estaba justo a su lado, envolviendo al bebé con las toallas cálidas y secas, creando un capullo improvisado contra los elementos. Elena se recostó contra el frío hierro de la puerta, su cuerpo tembloroso, su energía completamente agotada. Miró a la diminuta y perfecta criatura en los brazos de Clara, y una ola de amor tan poderosa que eclipsó todo lo demás: el dolor, la traición, la humillación. La invadió. «Leo», susurró, su voz apenas audible. «Mi Leo». Las luces intermitentes se multiplicaron. Los paparazzi, oliendo la primicia de celebridades de la década, descendieron como buitres. Sus cámaras capturaron todo: la madre exhausta, la amiga leal, la valiente ama de llaves, el recién nacido, y de fondo, la fría e imponente fachada de la mansión Vega, sus ventanas brillando con la luz de la fiesta en su interior. La penetrante sirena de una ambulancia finalmente llegó, seguida de un coche de policía. La escena era puro caos. Los paramédicos se apresuraron, creando un escudo humano contra las cámaras, mientras colocaban cuidadosamente a Elena y al bebé en una camilla. «Es una heroína», dijo uno de los paramédicos a Clara, sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras la subían a la ambulancia. «Una maldita guerrera». Dentro de la mansión, la fiesta se había desintegrado. Los invitados murmuraban entre ellos, sus teléfonos en alto mientras se desplazaban por los primeros titulares impactantes que ya aparecían en línea. «Urgente. Exesposa embarazada de Julián Vega da a luz en las puertas de la mansión durante la tormenta». El titular era una bomba digital. Julián miró su teléfono, su rostro ceniciento. Los inversores de Dubái ya estaban poniendo excusas. Sus sonrisas educadas habían desaparecido, reemplazadas por miradas de disgusto y lástima. Esto no era solo un escándalo, era una acusación de carácter. El tipo de cosas que asustaban a los inversores en acuerdos fallidos. Sofía estaba frenética. «Esto es un desastre», siseó, su voz un susurro venenoso. «Ella planeó esto. Es una trampa para arruinarnos». «Cállate, Sofía», Julián espetó, la primera grieta apareciendo en su fría compostura. Se acercó a la ventana y miró las luces intermitentes, la ambulancia que partía, el enjambre mediático que ahora acampaba fuera de su fortaleza. Había intentado deshacerse de Elena en silencio, para extirparla quirúrgicamente de su vida. En cambio, ella acababa de detonar una bomba nuclear en su jardín delantero. En el hospital, Elena fue ingresada en una habitación privada, protegida del frenesí mediático por un equipo de guardias de seguridad del hospital. Leo estaba sano, un milagro dadas las circunstancias de su nacimiento. Era pequeño, pero era un luchador, sus pequeños puños ondeando en el aire mientras las enfermeras le hacían arrullos. La historia explotó. Fue el tema principal en todos los canales de noticias, la principal tendencia en todas las plataformas de redes sociales. La narrativa que el equipo de relaciones públicas de Julián había elaborado con tanto cuidado se hizo añicos. En su lugar, había una historia de crueldad increíble y resiliencia increíble. Elena ya no era la exesposa tranquila y olvidada. De la noche a la mañana se había convertido en un símbolo, una heroína popular. La opinión pública, rápida y brutal,
se volvió contra Julián Vega con una venganza. Fue vilipendiado. Su nombre se convirtió en sinónimo de insensibilidad corporativa y ego monstruoso. En su habitación del hospital, Clara se desplazaba por los titulares en su teléfono, con una sonrisa sombría y satisfecha en su rostro. «Lo están llamando Vega el portero», dijo. «Equipo Elena, es tendencia mundial. No eres solo una mujer, Elena. Eres un movimiento». Elena, sosteniendo a Leo contra su pecho, apenas escuchaba. Estaba en un capullo de nueva maternidad, el mundo exterior un zumbido lejano. Pero a medida que pasaban los días y su fuerza regresaba, comenzó a comprender el poder de lo que había sucedido. El nacimiento no había sido un acto calculado de venganza, sino un acto instintivo de supervivencia. Sin embargo, le había dado algo que nunca tuvo: influencia. Fue al tercer día cuando Clara entró en la habitación, sus ojos brillando con una intensidad que Elena solo había visto cuando estaba a punto de aniquilar a alguien en un juicio simulado. «Lo encontré», dijo Clara, su voz baja y eléctrica. «La debilidad, el golpe de gracia». Extendió una copia del acuerdo prenupcial en la mesa rodante de la cama del hospital. «He leído esta cosa 100 veces. Es una obra maestra de protección legal. Lo protege de todo, casi de todo». Señaló un párrafo denso y lleno de jerga en lo profundo del documento. Sección 12, subsección B, la cláusula de imagen pública e integridad de marca. Esta es una cláusula estándar en los acuerdos prenupciales de alto perfil, explicó Clara, su dedo trazando las palabras. Está diseñada para proteger la marca familiar. Establece que si una de las partes, por negligencia grave o acción maliciosa, causa un daño significativo y duradero a la reputación pública y al potencial de ganancias de la otra, se pueden invocar ciertas sanciones financieras. Elena parecía confundida. «Pero sus abogados argumentarían que yo hice eso. Yo soy la que fue a la puerta». «Ah», dijo Clara. Su sonrisa se ensanchaba. «Pero nosotros argumentaremos que su acción, expulsar a su esposa, embarazada de 8 meses y angustiada emocionalmente, de su casa, fue el acto malicioso inicial que causó directamente los eventos posteriores. No solo te rompió el corazón, Elena, puso en peligro a su propio hijo y creó una situación de tal angustia extrema que tus acciones fueron una consecuencia directa y previsible. Él no solo te humilló, dañó su propia marca de forma irreparable. El acuerdo de Dubái. Tengo una fuente que dice que ya está muerto. Sus acciones han bajado un 12% desde el martes». Clara se acercó más. «Pero aquí está lo hermoso, el golpe de gracia. La penalización por invocar esta cláusula no es solo un pago único. Desencadena una reevaluación de todas las divisiones de activos y contiene una subcláusula que los abogados arrogantes de Julián probablemente pensaron que nunca, jamás, se aplicaría». Golpeó la página con su bolígrafo. Establece que en caso de nacimiento de un heredero legítimo, en circunstancias de escándalo público extremo causado por el padre, debe establecerse un fideicomiso para el niño. Un fideicomiso financiado no por una cantidad fija, sino por un porcentaje de las acciones de Croft Development Corporation. Un interés de control, del 10. Elena la miró fijamente, su mente luchando por comprender la enormidad de lo que Clara estaba diciendo. El 10% de Vega Desarrollos era una fortuna más allá de la imaginación. Más que eso, era un asiento en la mesa. Era poder. Su codicia y su ego lo hicieron firmar un documento para proteger su imagen pública, dijo Clara, su voz llena de asombro, y al hacerlo, nos entregó el arma misma que puede desmantelar su imperio.
Estaba tan ocupado protegiéndose de una esposa que pedía una pensión alimenticia que nunca imaginó una esposa que vendría por su empresa. Elena miró al bebé dormido en sus brazos, al pequeño Leo. El hijo que Julián había visto como una mera función, una casilla de legado que debía marcarse. Este pequeño ser indefenso ahora tenía la clave de la perdición de su padre. Una nueva fuerza, fría y clara, se solidificó dentro de Elena. La mujer suave y maleable con la que Julián se había casado había desaparecido, quemada en el fuego de su traición. La mujer que quedaba era una madre, una arquitecta de una nueva vida forjada en la tormenta. «Vale», dijo Elena, su voz firme y serena. «¿Cuál es nuestro primer movimiento?» Clara sonrió. Nuestro primer movimiento es presentar la demanda. No solo nos estamos divorciando de él, estamos orquestando una adquisición corporativa. La reconstrucción. Un imperio de amor y propósito. La demanda cayó sobre el escritorio de Julián Vega como una declaración de guerra. Él había estado esperando una pelea, una batalla de divorcio desordenada por el acuerdo. No esperaba un asalto legal a los cimientos mismos de su imperio. La demanda del 10% de Vega Desarrollos para ser colocado en un fideicomiso para Leo Vega del Valle, con Elena como única fideicomisaria hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad, era tan audaz, tan escandalosamente atrevida, que inicialmente se rió. Su risa murió cuando su abogado principal, el formidable Guillermo Santos, confirmó que la cláusula era real. «Era un tecnicismo», explicó Juliana Santos, con el rostro sombrío. «Una cláusula de reputación estándar. Nunca concebimos un escenario tan teatral. La óptica es una pesadilla. Un jurado verá a una madre luchando por su hijo. Te verán a ti como el villano que creó todo el lío». La presión sobre Julián aumentó por todos lados. La junta directiva estaba en pánico. Los accionistas pedían su renuncia. Su madre, Victoria Vega, una mujer que valoraba el apellido de la familia por encima de todo, estaba apoplética. «Dejaste que esa don nadie, esa pobrecita, se burlara del nombre Vega», le había gritado por teléfono. «Se suponía que debías controlarla. Esto es lo que pasa cuando piensas con tus glándulas en lugar de con tu cerebro, Julián, y con esa ramera platinada que has instalado en tu casa». Su relación con Sofía comenzó a desmoronarse bajo la tensión. La imagen pública que había cultivado con tanto cuidado como la mujer poderosa detrás del hombre poderoso ahora estaba manchada. Era la rompehogares, la otra villana del drama. Las invitaciones a eventos exclusivos se agotaron. La atención aduladora que anhelaba fue reemplazada por susurros de insultos y hombros fríos. La vida por la que había conspirado se estaba convirtiendo en cenizas. «Tienes que arreglar esto, Julián», exigía ella todas las noches. «Tienes que aplastarla». Pero Julián estaba descubriendo que Elena ya no era aplastable. Mientras los abogados libraban la guerra en las declaraciones y los autos judiciales, Elena comenzó a construir. Se negó a ser definida como la víctima de Julián Vega. Con el modesto dinero del acuerdo de la parte indiscutible del prenupcial, alquiló un pequeño estudio soleado y un espacio de oficina en el barrio de Gracia, Barcelona. Volvió a su apellido de soltera, Elena del Valle, y resucitó el sueño que había abandonado cuando se casó con Julián. Su propia firma de diseño arquitectónico. La llamó Diseños El Legado de Leo. Su primer cliente vino de un lugar inesperado. La señora García, que había sido despedida por Julián el día después del nacimiento, tenía un primo que era dueño de un pequeño y querido café de barrio que necesitaba desesperadamente una renovación.
Era un trabajo pequeño, con un presupuesto que era un error de redondeo en un proyecto Vega. Elena lo aceptó. Vertió su alma en ese café. No solo estaba diseñando un espacio, estaba recuperando su identidad. Recordó las habilidades que Julián había menospreciado, la pasión que había descartado como un pasatiempo lindo. Trabajó con madera reciclada, diseñó accesorios de iluminación personalizados y creó un espacio cálido, acogedor y lleno de corazón. Lo opuesto al mundo frío y estéril que Julián y Sofía ahora habitaban. Cuando el café reabrió, fue una sensación local. Un bloguero de diseño escribió un artículo elogioso sobre él, destacando la historia de la mujer resiliente detrás del diseño. La historia de la mamá arquitecta se volvió viral, un conmovedor segundo acto del drama en las puertas. Más clientes llegaron. Una pareja joven que quería renovar su primera casa. Una organización sin fines de lucro que necesitaba un nuevo centro comunitario. No eran los clientes corporativos de alto pago que Julián cortejaba, pero eran personas reales cuyas vidas podía tocar. Su cartera creció, construida sobre proyectos que valoraban la comunidad y la conexión sobre el frío brillo corporativo. Estaba creando un tipo diferente de imperio, uno construido bajo sus propios términos. También era madre. Sus días eran un torbellino de reuniones con clientes, planes de redacción y los dulces y exigentes ritmos de la vida con un recién nacido. Leo era su ancla, su propósito. Cada decisión que tomaba era por él. A altas horas de la noche, cuando la ciudad estaba tranquila, lo abrazaba, respirando su olor a leche y sintiendo una sensación de paz que nunca había conocido en los ños silenciosos y opulentos de la mansión Vega. La batalla legal continuó. El equipo de Julián le lanzó todo lo que tenía. Intentaron pintarla como una mujer inestable y vengativa, una oportunista hambrienta de fama que había orquestado el nacimiento para obtener ganancias financieras. Clara fue magnífica. En una ardiente declaración, contrainterrogó a Julián. Sus preguntas como golpes quirúrgicos. Señor Vega, cuando le dijo a su esposa, embarazada de 8 meses, que abandonara su casa, ¿hizo algún arreglo para su atención médica? Asumí que ella se encargaría de eso, respondió Julián con frialdad. ¿Usted asumió? Esta es la madre de su hijo, un hijo por el que ahora afirma preocuparse tan profundamente. La dejó o no en un estado de angustia emocional extrema a un lado de una carretera con 3 maletas. Se le proporcionó un coche que usted despidió, dejándola sola en la oscuridad durante 42 minutos, hasta que yo pude llegar. ¿Es eso un sí o un no, señor Vega? Cada respuesta que daba Julián, cada intento de justificar sus acciones, solo profundizaba su tumba. Parecía arrogante, con derecho y completamente desprovisto de empatía. Las transcripciones se filtraron a la prensa, añadiendo más combustible al infierno público. El golpe final a la vida personal de Julián no vino de Elena, sino de Sofía. Al ver que el poder de Julián, lo mismo que la había atraído, estaba disminuyendo, activó su estrategia de salida. Convocó una conferencia de prensa. De pie ante una pared de cámaras, interpretó el papel de una mujer agraviada, una víctima. Afirmó que Julián le había mentido, que no tenía idea de que la situación de Elena fuera tan precaria. Luego vino el giro. Yo también fui víctima de las manipulaciones de Julián, dijo, secándose una lágrima de cocodrilo del ojo. Pensé que íbamos a construir una vida juntos, una familia. Pensé que estaba embarazada. Los reporteros estallaron. Sufrí un aborto espontáneo debido al estrés extremo de todo este calvario.
Mintió. Su voz se quebró convincentemente. Me ha quedado claro que Julián Vega es un hombre incapaz de una verdadera asociación. Mi corazón está con Elena y su hermoso hijo. Lo estoy dejando y les deseo lo mejor a ambos. Fue una actuación magistral. De un solo movimiento, se pintó a sí misma como una figura comprensiva y se separó del barco que se hundía, que era Julián Vega. Se fue, dejando a Julián completamente solo, abandonado tanto por la mujer que había desechado como por la mujer con la que la había reemplazado. Su reputación hecha añicos. El día que se supo la noticia de la partida de Sofía, Elena estaba en su último proyecto, un refugio para familias sin hogar. Escuchó la noticia en la radio y no sintió nada, ni triunfo, ni satisfacción. Solo una lejana lástima por el hombre vacío y hueco con el que una vez se había casado. Su vida estaba llena de amor, de propósito, de un trabajo duro y gratificante. La suya era un vacío. La llamada de Clara llegó a última hora de la tarde. «Está levantando la bandera blanca él. Santos acaba de llamar. Quieren llegar a un acuerdo». La reunión del acuerdo no se celebró en una sala de juntas estéril o en la oficina de un abogado. Por insistencia de Elena, tuvo lugar en el Café Reformado, su primer proyecto. Quería que Julián viera lo que había construido de las cenizas de la vida que él había destruido. Él llegó con un aspecto disminuido. El traje a medida seguía siendo perfectamente ajustado, pero colgaba de un cuerpo que había perdido su arrogancia. Tenía ojeras. Ya no era el titán de la portada de Forbes. Era solo un hombre que había perdido todo lo que importaba. Elena se sentó en una pequeña mesa, tranquila y serena. Leo estaba en un portabebés a su lado, durmiendo plácidamente. Clara se sentó a su lado, con una carpeta de archivos en sus manos, su expresión indescifrable. Julián y Santos se sentaron frente a ellos. El silencio era denso, lleno de historia tácita. «Dick, mi cliente está preparado para aceptar sus términos», comenzó Santos, con voz cansada. «La participación del 10% en Vega Desarrollos se colocará en un fideicomiso para Leo del Valle Vega, con la señorita del Valle como única fideicomisaria. Todos los honorarios legales serán cubiertos. A cambio, todas las partes firmarán un acuerdo de confidencialidad integral». Clara deslizó la carpeta por la mesa. «Tenemos nuestros propios términos para el NDA». Julián finalmente habló, su voz ronca. Miró a Elena. Realmente la miró por primera vez. No vio a la chica tranquila y maleable con la que se había casado, sino a una mujer formidable, una reina por derecho propio. «¿Qué más quieres?» «No quiero nada de ti, Julián», dijo Elena, su voz uniforme. «Pero Leo merece conocer a su padre. Mis términos no son sobre dinero. Son sobre él. Él expuso sus condiciones. A Julián se le permitiría una visita supervisada, a determinar por un psicólogo infantil. No tendría voz ni voto en la educación de Leo, su escolarización, su atención médica, su vida. El acuerdo de confidencialidad sería mutuo, pero tendría una cláusula específica. Si Julián o su familia alguna vez intentaban usar su poder o influencia para interferir en la vida de Leo o denigrar públicamente a Elena, todo el acuerdo sería nulo, y Clara sería libre de revelar cada declaración, cada correo electrónico, cada pieza de evidencia que hubieran reunido. «Quieres controlar la narrativa para siempre», dijo Julián, un destello de su antigua amargura. «No», lo corrigió Elena suavemente. «Quiero proteger a mi hijo. Hay una diferencia. Tú construiste un imperio de vidrio y acero, Julián. Era frío y vacío. Estoy construyendo una vida para nuestro hijo, una de calidez e integridad. Él sabrá quién es su padre.
pero será criado en mi mundo, no en el tuyo. Se le enseñará el valor de la amabilidad, no el precio del poder. Julián miró al bebé dormido en sus brazos, su hijo, un extraño para él. Vio la paz en el rostro de Leo, la fuerza en los ojos de Elena. Vio el bullicioso café a su alrededor, un lugar lleno de luz y risas, y lo comparó con su silenciosa y vacía mansión en la costa. Había ganado la batalla por la casa, pero había perdido la guerra por el hogar. Lentamente, cansadamente asintió. De acuerdo, firmó los papeles. Al levantarse para irse, se detuvo. La guardería, la que diseñaste, todavía está allí. Nunca la dejé tocarla. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa. Elena simplemente asintió, ofreciéndole una pequeña medida de gracia. Adiós, Julián. Salió del café como un fantasma, dejando el mundo de los vivos. El verdadero legado. Pasaron los años. Diseños. El legado de Leo se convirtió en una de las firmas boutique más respetadas del país, conocida por su enfoque sostenible y centrado en el ser humano. Elena nunca se convirtió en una titán como Julián, pero se convirtió en algo mucho más importante. Una artista respetada, un miembro querido de su comunidad y una madre feliz y realizada. Le enseñó a Leo a construir cosas, primero con bloques, luego con ideas. El fideicomiso, gestionado sabiamente por Elena y un equipo de asesores financieros éticos, creció. Usó sus dividendos para financiar proyectos benéficos, incluido el refugio familiar que había diseñado. El dinero Vega, antes un símbolo del capitalismo despiadado, estaba siendo reutilizado, financiando un legado de compasión. Julián se desvaneció de la vida pública. Finalmente vendió su participación mayoritaria en la empresa y vivió una vida tranquila y aislada en la mansión de Marbella, un rey solitario en un castillo de fantasmas. Veía a Leo los fines de semana, reuniones forzadas e incómodas, donde intentaba conectar con un hijo que era un producto feliz y bien adaptado de un mundo que él no entendía. Una tarde soleada, Elena estaba en el balcón de su propia casa, una hermosa y modesta casa que había diseñado y construido ella misma, observando a Leo, ahora de 5 años, jugar en el jardín de abajo. Se reía persiguiendo una mariposa. Su teléfono zumbó. Era una alerta de Google para Vega Desarrollos. La empresa, bajo una nueva dirección, acababa de ser celebrada por sus nuevos programas de bienestar para empleados y programas de fundación benéfica, implementados bajo la presión de su miembro más influyente y silencioso de la Junta. El fideicomiso de Leo del Valle Vega. Elena sonrió. Miró las noticias en su teléfono y luego a su hijo risueño. No había tomado el imperio de Julián para destruirlo. Lo había tomado para remodelarlo, para construir algo mejor a partir de sus cimientos. Había perdido una jaula dorada y en su lugar había construido una vida, un verdadero legado para su hijo. Y era más hermoso que cualquier mansión. Reflexión final y llamada. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que el final de un capítulo es a menudo el comienzo de uno mucho mejor. Es una historia sobre encontrar fuerza en la traición más profunda y construir un imperio no de dinero o poder, sino de resiliencia, amor e integridad. Ella no solo obtuvo justicia, reescribió las reglas. Lo que comenzó como la historia de una mujer expulsada a la lluvia, terminó con ella controlando el destino de la misma compañía que la desechó. Si el viaje de Elena desde las puertas de la desesperación hasta la cabecera de la mesa te conmovió, por favor,
Déjanos saber en los comentarios de abajo. ¿Qué parte de su historia resonó más contigo? No olvides darle un me gusta a este video. Si crees en el poder de la fuerza de una madre, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que puede superar cualquier cosa. Y, por supuesto, haz clic en el botón de suscribir y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar.